Bully Magnets presenta. Hemos llegado una vez más a las vísperas de Navidad. Esa fecha especial marcada por el espíritu de las fiestas, deseos de amor, paz y un montón de compras locas. La Navidad es una época para la reflexión y pasar el tiempo con la familia y los seres queridos, tiempo de armonía y felicidad. Oh, eso es lo que nos han dicho una y otra vez, aunque la verdad es que en muchas ocasiones la Nochebuena y la Navidad no siempre son tan agradables. Depende de cada quien, pero a veces la celebración de la fiesta puede ser una cena incómoda con un tío desagradable. Oye tú niño, como que estás muy gordo. ¿Y tú? ¿Para cuándo te casas o qué? Ya te estás quedando quedada. ¿Y tú? Deja tu WhatsApp. En mis tiempos no perdíamos el tiempo con esas tonterías. Ay, este pavo está muy seco, no saben cocinar. Así que si el espíritu navideño no es lo suyo, les tenemos varias ideas para cambiar el sentido a la celebración. Porque a veces el nacimiento de Cristo no es suficiente. ¿Cómo te atreves? No, déjalos continuar. Yo quiero saber. Primera propuesta. El día de Carlomagno. El 25 de diciembre del año 800 es un día muy importante en la historia, pues en esa fecha el Papa Leo III coronó a Carlomagno como supremo emperador del Imperio Romano. En aquellos tiempos el Imperio Romano original había caído por culpa de las invasiones bárbaras y Europa estaba hecha un caos, hasta que apareció Carlomagno, un rey guerrero de los francos que mediante la fuerza logró unificar a los habitantes de Europa bajo un mismo imperio y la religión católica. Carlomagno duraría 13 años en el trono, pero su legado sería vital para poder comprender el desarrollo de la Europa medieval. Así que si prefieren un tinte épico para esta fecha, pueden celebrar El día de Carlomagno. ¿Quieres más pavo, hijito? Nada de hijito. Hoy soy Carlomagno. Hoy es un gran día. El día de Carlomagno. Ya deja de ver a esos Bully Magnets. Cada día eres más rarito, ¿eh? Propuesta número 2. Si lo suyo es la ciencia, entonces también pueden celebrar el nacimiento de uno de los científicos más importantes de la historia, Sir Isaac Newton. Newton, el gran genio matemático e impulsor de la revolución científica, es responsable de grandes avances en nuestro conocimiento del mundo, como fundamentos en la mecánica clásica, la óptica y, claro, la famosa ley de gravitación universal. Y además de ser un inglés super badass, nació en plena Navidad en el año de 1642. Y si celebran mi día, tendrá más sentido que disfruten una rica ensalada de manzanas. ¿Entienden? Manzanas. Ya saben, por la historia de las manzanas. La que me cayó en la cabeza. ¿Entienden? 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 Propuesta número 3. Si de plano quieren una excusa para no celebrar nada, bueno, deben saber que la historia nos da buenas razones. Por ejemplo, una de las peores cosas que pasó fue la fundación del Ku Klux Klan en la Nochebuena de 1865. Originalmente formado por soldados confederados, este grupo de supremacía blanca ha aterrorizado a Estados Unidos con sus actos violentos a las comunidades afroamericanas y de otras minorías por décadas, y no cabe duda de que es un terrible legado que inició en Navidad. ¡Hijo! ¡Ya vente a cenar y a platicar con tus primos! Olvídalo. Me largo de aquí. No formaré parte de esto. ¿Sabes qué se conmemora hoy? El nacimiento del niño ¡El Ku Klux Klan! ¡Un día de racistas mugrosos! ¡Así que adiós! Propuesta número 4. Si quieren algo más alternativo, tienen dos opciones. En la Navidad de 1991, Mikhail Gorbachev renunció como presidente de la Unión Soviética, y su salida marcó el principio del final para la Guerra Fría. ¡Un brindis! Porque ya se acabó la Unión Soviética. ¡Salud! A Gorbachev no le gusta esto. Bueno, Mijail, no tenías por qué venir a cenar si esto te incomoda. No, pero es que está bien rica la ensalada de manzanas. Manzanas, ¿entienden? Manzanas. O si son otakus, pueden aprovechar que el 25 de diciembre de 1926 fue coronado el emperador Hirohito de Japón, una de las figuras más importantes para entender los conflictos mundiales del siglo XX. ¡Bonsai! ¡Banzai! Es extraño cuando solo prendíamos la corona de Adviento. Propuesta número 5. En esta época, todos sabemos en lo que se transforman las cenas navideñas. Mira este meme, está bien chistosito. ¡Míralo! ¡Míralo! A ver, dale like. ¡Ay, ya! ¡Aléjese de mí!
Si ustedes son de los que pasan la cena entera mirando el celular, tienen una excusa de festejo, pues el 25 de diciembre de 1990 se hizo la primera prueba de la web en el Instituto de Investigaciones del CERN, cuando un joven Tim Berners-Lee buscaba la manera de unir distintas computadoras a un servidor compartido y que terminarían por convertirse en la World Wide Web, y nos permitirían después evadirnos de nuestros compromisos sociales mediante hilos de Twitter y memes de gatitos. Señor Berners-Lee, usted es más genial que Santa Claus. ¡Oh! Pero no tanto como Quetzalcóatl. Bien dicho, niños. Suéteres para todos. Y ahí tienen 5 propuestas diferentes e históricamente correctas para dar sentido a su Navidad este año. Ha sido un gran año y queremos agradecerles a todos ustedes y también a todos nuestros Patreons. Gracias a su colaboración hemos logrado hacer un montón de producciones y hacer de esta labor de divulgación del conocimiento y de la historia algo que llegue a muchísimas personas. Así que únanse, si ustedes aún no están con nosotros, desde $1 lo pueden hacer. Es muy fácil y con ello permitirán que hagamos aún más cosas durante el 2020. Así que anímense, vayan ahora mismo. Así es, amigos, y con esto terminamos la temporada 2019 de videos de Bully Magnets. No nos queda más que agradecerles por su atención y desearles un ¡Feliz Día de Carlomagno! Muchas gracias y nos vemos el próximo año. Adiós. Porque la historia roquea. ¡Claro que sí!